clase vamos a ver las trombocitopatías congénitas y los hallazgos de laboratorio que se pueden encontrar. En cuanto al síndrome de Bernard-Soulier, el tiempo de sangría va a ser prolongado y variable en el tiempo. Un día el paciente va a tener 10 minutos de tiempo de sangría y otro día 15 minutos, pero siempre prolongado. La trombocitopenia es moderada, los recuentos de plaquetas están entre 50.000 y 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. El frotis de sangre periférica se observan plaquetas gigantes. La serie roja es normal, los leucocitos normales, acá hay una plaqueta gigante. La agregación plaquetaria con ADP, adrenalina, ácido araquidónico y colágeno es normal porque la plaqueta tiene todos esos receptores en forma correcta, todas esas glicoproteínas para unir esos ligandos. El problema está en la glicoproteína 1B95, en la glicoproteína 1B alfa y 1B beta. Y entonces la agregación con ristocetina está disminuida o ausente y con trombina puede estar disminuida o normal. En cuanto a la agregación plaquetaria en estos pacientes, el inconveniente que muchas veces se presenta es que tienen recuentos bajos, entonces es difícil conseguir el plasma rico en plaquetas, lograr ese plasma rico en plaquetas. Para la agregación plaquetaria, el plasma rico en plaquetas tiene que tener al menos más de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, lo ideal entre 200.000 a 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. En estos pacientes muchas veces lo que se hace es correr la muestra del paciente con la muestra de un plasma rico en plaquetas de otro paciente, un donante sano, normal, que se ajusta con la cantidad de plaquetas que tiene el paciente y se comparan las curvas que se obtienen. Y en cuanto a la generación de ese plasma rico en plaquetas, también muchas veces lo que se hace es no emplear, no centrifugar aún a bajas dosis porque se pierden estas plaquetas gigantes. Entonces lo que se hace es dejar sedimentar la sangre y de esa manera obtener el plasma rico en plaqueta para no perder las plaquetas gigantes. Entonces, la ausencia de aglutinación plaquetaria con ristocetina y que no se corrige con plasma normal es lo que diferencia con una enfermedad de von Willebrand severa. La citometría de flujo, hay un déficit selectivo del receptor glicoproteico, el complejo glicoproteico 1B95. Para todos los trastornos de la plaqueta que afectan las glicoproteínas de membrana es mandatorio realizar la citometría de flujo. Hay mutaciones en los genes que codifican las glicoproteínas 1B alfa, 1B beta y la glicoproteína 9. Y las mutaciones que causan la ausencia del complejo glicoproteico 1B95 en las plaquetas conforman el síndrome de Bernard-Soulier clásico. Son mutaciones diferentes. Ahora, cuando hay una expresión del receptor no funcional, se está ante un síndrome de Bernard-Soulier variante. La enfermedad de von Willebrand tipo plaquetario se debe a mutaciones en el gen que provoca la expresión de un receptor de un complejo glicoproteico 1B95 con afinidad normalmente alta por el factor de von Willebrand. Hay una afinidad muy alta de la glicoproteína 1B por el factor de von Willebrand. Se une de manera espontánea al factor de von Willebrand. Hipersensibilidad plaquetaria al antibiótico ristocetina. Hay una baja razón entre la actividad funcional del factor de von Willebrand y los niveles antigénicos, los niveles plasmáticos. Hay una pérdida de los multímeros del factor de von Willebrand de alto peso molecular y en el frotis de sangre periférica se pueden encontrar macroplaquetas. El diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand con la tipo plaquetario con la enfermedad de von Willebrand tipo 2 es muy importante dado que ambas patologías tienen fenotipos clínicos y de laboratorio similares, pero requieren tratamientos distintos. ¿Cómo se puede lograr diferenciar de la enfermedad tipo 2? Haciendo ensayos de mezcla. Si se mezclan plaquetas normales de un paciente sano, donde no está alterada la glicoproteína 1B, con el plasma del paciente, un plasma pobre en plaquetas, no debe agregar a bajas dosis de ristocetina, porque esa glicoproteína 1B del paciente es de normal, que donó las plaquetas, no unen de manera espontánea el factor de von Willebrand. Ahora, cuando se emplean plaquetas del paciente con plasma normal, un plasma pobre en plaquetas de un donante sano, hay agregación a bajas dosis de ristocetina, porque ahí la glicoproteína 1B del paciente tiene gran afinidad por el factor de von Willebrand. Entonces agrega una baja dosis de ristocetina. La tromboastenia de Glassman, hay un defecto cuantitativo de la integrina alfa-2B beta-3 o complejo glicoproteico 2B3A, que es un fibrinógeno.
Está el tipo 1, donde hay una ausencia total, y el tipo 2 hay una actividad residual, una cantidad residual de glicoproteínas. Y después está la trombostenia de Glassman variante, donde hay una expresión, pero no hay actividad funcional. Hay un defecto cualitativo de la glicoproteína. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, el tiempo de sangría es prolongado, variable en el tiempo, pero a lo largo de los años, a medida que los niños crecen y se transforman en un adulto, el tiempo de sangría generalmente se acorta. En cuanto al recuento plaquetario, es normal. En el frotis de sangre periférica, las plaquetas tienen una morfología normal, pero están aisladas. La serie roja es normal, los leucocitos son normales y las plaquetas se ven así, que no se agregan cuando se hace el frotis de punta de jeringa, están dispersas en el frotis. La retracción del coágulo es ausente o deficiente, y esto es característico de la trombostenia de Glassman. Cuando la glicoproteína 2B3A pegaba fibrinógeno, se generaban señales hacia el interior de la plaqueta que provocaban activaciones de los filamentos de actina, que generan la contracción de la plaqueta y también provocan la retracción del coágulo. Hay agregación plaquetaria ausente con ADP, con adrenalina y ácido araquidónico y con colágeno. Y la agregación con ristocetina es normal o reversible, depende de la alteración que tenga el paciente, porque si el complejo glicoproteico 2B3A podía unir factor de von Willebrand también, sin embargo, si no tiene un número de copias suficiente, no va a ser sostenida en el tiempo la agregación. La citometría de flujo va a permitir demostrar el déficit de la integrina alfa-2 beta 3, y hay alteraciones moleculares recesivas en los genes que codifican para el complejo glicoproteico alfa-2 beta 3. En cuanto a la enfermedad relacionada con el gen Mi9, el recuento plaquetario se presenta plaquetopenia. En el frotis de sangre periférica, las plaquetas se observan macroplaquetas o estas plaquetas gigantes. La serie roja es normal y los leucocitos pueden tener inclusiones neutrofílicas tipo cuerpos de Dole. Hay una mutación en el gen Mi9 que codifica para una cadena pesada de la miosina no muscular, ese gen se encuentra en el cromosoma 22. Los pacientes tienen, además de macrotrombocitopenia y tendencia hemorrágica moderada, pueden tener pérdida de audición, nefritis, cataratas. El síndrome de Chiediac-Hashi, donde hay un defecto en los gránulos densos de las plaquetas. El recuento y la morfología plaquetaria es normal. Hay gránulos lisosomales gigantes peroxidasa positivo en neutrófilos y otras células no hematopoyéticas. Acá se observan los neutrófilos y en un linfocito. Hay un defecto de los gránulos densos que se puede observar por microscopía electrónica. La gregometría está reducida o ausente en la segunda ola con los agonistas débiles o a bajas dosis. Y por citometría de flujo se observa un defecto de la captación de serotonina y mepacrina y de la liberación de CD63. Está afectado el gen LIS, que codifica, se encuentra en el cromosoma 1Q. El síndrome de Wiskott-Aldrich, donde estaba alterada, es una enfermedad ligada al cromosoma X. El recuento plaquetario, se observa una plaquetopenia severa. El recuento de plaquetas oscila entre 5.000 y 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. En el frotis de sangre periférica se observa microtrombocitopenia. Las plaquetas tienen un volumen plaquetario medio menor a 5 femtolitros. La serie roja es normal, los leucocitos son normales. Es una alteración ligada al cromosoma X que afecta casi exclusivamente a varones y que se caracteriza por microtrombocitopenia. Hay una alteración en el gen WAS que produce una proteína llamada WASP que se expresa principalmente en linfocitos y en megacariocitos. Los pacientes tienen inmunodeficiencia humoral y celular, eczemas, trastornos linfoproliferativos y enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando se tiene la alteración, el desorden de enfermedad de von Willebrand tipo plaquetario, el recuento de plaquetas es normal, pero se pueden presentar macroplaquetas en el frotis, y la agregación con bajas dosis de ristocetina se puede llevar a cabo cuando se hace mezcla con un plasma normal o con crioprecipitado.
En cuanto a la trombostenia de Glassman, las plaquetas son normales, no se ven agregados en el frotis, no agrega con ningún agonista y con ristocetina a altas dosis la agregación puede ser normal o reversible. Por citometría de flujo va a haber un número de copias del complejo glicoproteico 2B3A que son reducidas. En cuanto a la enfermedad de Bernard-Soulier, hay trombocitopenia moderada leve y se observan plaquetas gigantes. La agregación con altas dosis de ristocetina está disminuida o ausente y no corrige con el agregado de factor de von Willebrand. En cuanto al contenido de nucleótidos, es normal o alto, o tienen un alto contenido porque las plaquetas son gigantes y el número de copias de glicoproteínas 1B está disminuido. En el síndrome de las plaquetas gigantes se observa macrotrombocitopenia, pero en este caso la respuesta es normal con la ristocetina. El contenido de los nucleótidos es normal o elevado, también porque son plaquetas gigantes. Y los receptores celulares son normal o aumentados. Cuando hay un defecto de los gránulos densos, el recuento puede ser normal o haber una ligera trombocitopenia. Y no hay agregación secundaria o la segunda ola está disminuida con ADP y epinefrina. Hay disminución del contenido de ADP y hay reducción en la incorporación y liberación de mepracrina por citometría de flujo. En cuanto al síndrome de Scott, por citometría de flujo se ve que está disminuida la expresión de fosfatidilcerina cuando se une a anexina 5. Cuando hay efectos en la secreción plaquetaria, hay agregación reducida por ADP y epinefrina, pero los gránulos están en cantidad normal. Y hay incorporación y liberación de mepacrina normal. Cuando hay alteración en la producción de tromboxanos, hay una alteración de la ciclooxigenasa o la tromboxano A2, la agregación con ácido araquidónico está ausente, pero es normal con un endoperóxido análogo que puede unirse a los receptores del tromboxano, al TP-alfa y TP-beta. Ahora, cuando el defecto está en el receptor del tromboxano, en los receptores TP-alfa o TP-beta, hay agregación ausente con ácido araquidónico y también con el endoperóxido análogo. En cuanto al defecto en el receptor del colágeno, la agregación con colágeno está disminuida y hay una baja expresión de la glicoproteína 1A, 2A o la glicoproteína 6. Y el defecto en el receptor del ADP provoca que la agregación sea disminuida y reversible a una altas dosis de ADP, porque no se va a poder sostener la agregación porque el receptor P2 y 2 era el que formaba agregados estables. Todas estas trombocitopatías congénitas se presentan en muy bajo número, se presentan números muy reducidos en todo el mundo. Número de casos por ejemplo, en el síndrome de Wiskott-Aldrich hay menos de 1000 casos en el mundo. La trombostenia de Glassman también, menos de 1000 casos. La enfermedad de Bernard-Soulier también. Sin embargo, estas enfermedades que son poco frecuentes, si no se las tiene presente o no se piensa en ellas, difícilmente se puedan diagnosticar. Esta es la bibliografía.